Saludos, saludos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube La Salle TV, que hoy contamos con público aquí en nuestros estudios. Un aplauso a los públicos. Un aplauso aquí. Contamos con gente aquí que nos está acompañando. En el día de hoy comenzamos un proyecto nuevo en nuestro canal. Nuestro primer podcast titulado Más Allá del Salón. ¿Qué consiste? Consiste en una charla, una plática casual con el personal de nuestro colegio para que ustedes lo vayan conociendo, ¿verdad? Más allá del salón, más allá de lo que hacen, ¿verdad? Y puedan compartir un poco esa cercanía con cada uno de nuestros miembros. Vamos a hacer una serie de 10 capítulos por semestre para que poco a poco ustedes vayan, ¿verdad?, entrando en nuestra familia y conociéndonos a cada uno de nosotros. Para empezar, ¿qué mejor? ¿Qué mejor invitado para empezar este podcast que con la eminencia? El hermano Ángel Suárez. Un aplauso. Angelito, bienvenido. Bienvenido. Bien hallado. Qué bueno tenerte aquí, Angelito. Angelito, mira, hay aquí unas tacitas, no vamos a decir, ¿verdad?, lo que tenemos aquí en las tacitas. Tenemos unas tacitas, es algo informal. Estamos hablando tranquilito, como si estuviéramos en la sala. De acuerdo. De nuestra casa. Así que queremos que, aparte de todo lo que te conocen, ¿verdad?, el hermano de La Salle, el hermano fundador, el maestro. Queremos saber un poquito más allá de lo que es el salón, de quién es Ángel Suárez, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, además de un hermano de La Salle, ¿quién es Ángel Suárez? Bueno, si vamos a definir algo, es complicado porque le estás poniendo límite, ¿no? Y entonces siempre la definición es incompleta. Y si vas a definir a alguien más todavía. Así que voy a limitarme a mi exposición hacia el exterior. Yo diría que Ángel Suárez es un artista que dentro de una congregación religiosa se hizo educador y que principalmente se ha dedicado a la enseñanza de la matemática. Excelente. Y todo el mundo te conoce por pintor, por el Talex, por toda la parte artística, más la parte de la matemática como tal. Hay otros aspectos del trabajo, pero lo que más se ve es la parte académica. Muy bien. La parte artística, la parte pastoral, pues tiene quizás menos exposición. Súper. Aunque también la tiene. Claro. Háblanos un poquito de tus padres, ¿verdad? Bueno, mi familia es de origen española, gallegos específicamente, que es la zona que está encima de Portugal. Por parte de familia somos de Vigo y por parte de padre somos de Lugo. Son dos partes de la región autónoma de Galicia. Más o menos toda mi familia, mis padres eran criollos, o sea que nacieron en Cuba, pero mi padre se crió en España. Mi madre no, mi madre se crió en La Habana, mi padre nació en Santiago de Cuba y ya de joven adulto vino a Cuba. Ahí se conocieron y comenzó la relación. ¿Y hermanos tienes? ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano que está casi 3 años menor que yo, que vive en Florida. Ok. O sea, no tienes hermana, solamente un hermano solamente. No, somos 2 nada más. Ah, son 2 nada más, 2 varones. Qué bien, qué bien. Sí, bien. Te conocemos siempre que eres una persona muy culta. Y cada vez que uno se sienta a hablar contigo son 1000 temas, ¿verdad? Y de todo sabes algo. ¿Qué estudiaste? ¿Y dónde? Porque sé que estudiaste en diferentes áreas, ¿verdad? Pero háblale a nuestro público dónde estudiaste. Bueno, los estudios se dividen en 3 partes, no sé, o 3 zonas, ¿no? Los estudios de arte, los estudios religiosos y los estudios académicos. Yo no sé si lo que más interesa son los académicos. ¿No? En Cuba, mientras estabas en Cuba, ¿en qué te especializaste? Bueno, ¿Qué estudiaste? yo empecé a estudiar lo que aquí se conoce como administración comercial. Allá era ciencias comerciales. Yo estudié en Villanova University, que es una universidad americana privada.
pero el sistema era diferente, no había división entre bachillerato, como aquí, bachillerato y maestría. Nos graduábamos de maestría, o sea que era todo corrido. Yo estudiaba de noche y trabajaba de día en un banco, en el Royal Bank of Canada. Ya yo era contable y estaba en la maestría de los estudios comerciales. No la pude terminar por la salida de Cuba. Claro. Entonces, cuando yo llegué aquí a Puerto Rico, pues fui a Río Piedra a ver si la terminaba, pero entonces yo dije, ¿para qué voy a terminar una maestría cuando realmente lo que hace falta son estudios de pedagogía para poder acreditar el colegio? Entonces me matriculé en Ponce y comencé el estudio de pedagogía, de educación. Claro. Cuando aquello yo era profesor de español y de estudios sociales, lógicamente además de arte y de religión. Así que entonces yo me gradué de Bachelor of Science, Secondary Education, y como yo era maestro de español, comencé una concentración en historia, y entonces el visitador, cuando aquello hubo una situación en el colegio que un hermano de una obra social de Miami vino a Cuba, se enfermó, vino a Puerto Rico, mandaron a Miami a un hermano que daba clase en tercer año y a mí me movieron para tercer año a dar matemáticas. Entonces me pidieron que yo me dedicara a la matemática. Pero yo no había hecho bachillerato en matemáticas. Sí, estudiado matemática no había como tal. Entonces, todos los hermanos estaban estudiando, no había dinero para una maestría. Entonces, yo conseguí que me becara la National Science Foundation y comencé una maestría en Estados Unidos, en que era de la Católica. Los trabajos de educación, las asignaturas eran en Ponce y las especialidades eran en Estados Unidos. Y ahí estudié en Fordham University, en Lafayette University, en varias universidades. Y por ahí también los estudios de pastoral y todo eso. Eso vino luego, porque en ese momento la cosa se complicó un poco, porque en ese momento el presidente del College Board de Nueva York me nombró parte de la comisión de Advanced Placement que se estaba introduciendo en Puerto Rico, estaba cogiendo auge. Y entonces yo trabajaba con los decanos de matemáticas de todas las universidades. Yo era el único profesor, los demás eran los decanos. Entonces, claro, yo conocía mucho al decano de la Católica y al decano de Mayagüez. Y yo estuve trabajando en esa comisión cuando me llega una beca del gobierno de Francia para irme a hacer una maestría a París. Y a pesar de que el momento era, yo tenía todo, los haces en mi mano, no tenía que moverme, era una oportunidad que no podía dejarla pasar. Entonces abandoné todo y me fui un poco a los gitanos a Francia. Y estuve allí 2 años. Estudié primero en la Universidad de la Sorbona, que es la del Estado, y después en la Universidad Católica. Wow. O sea, un montón de estudios en diferentes sitios. Me gradué de maestría y me especialicé en la adolescencia. Y es curioso, tú empezaste a estudiar contabilidad en Cuba. En Cuba, sí. Luego de estudiar, ya tú eras un joven adulto. ¿Cómo llegas a ser hermano? ¿Estudiaste con los hermanos? Sí, yo desde segundo grado en un colegio de La Salle, en el colegio del Vedado, estuve allí trabajando, estudiando y me gradué.
la enseñanza ya era diferente, no es el sistema americano, era más bien europeo, ¿no? Entonces, le llamábamos bachillerato, que si en quinto año se dividía en ciencias y letras. Entonces yo hice bachillerato en ciencias y posteriormente por la libre hice el bachillerato en letras. ¿Siempre te llamó la atención ser hermano? Tengo noción que desde cuarto grado, pero no lo comenté porque mi familia no estaba de acuerdo. Y de hecho, cuando yo lo dije, no estaban de acuerdo. Entonces tuve que esperar a la mayoría de edad. Por eso, cuando en Cuba era en aquel entonces a los 21 años, a los 21 años ya yo podía disponer de mi futuro. Abandoné mi familia, abandoné mi casa y me entré con los hermanos. Si fuera por ti, hubieras entrado antes. Obviamente Claro, la familia no quería, esperaste la mayoría de edad para poder entrar. Yo tomé el 21 hábito años. cuando yo tenía ya 22 años. Ok, mira qué interesante. Sabemos que obviamente los religiosos en Cuba, al momento de llegar Fidel, pues se cierran todas las escuelas Sí, y tienen que salir de su patria. correcto. ¿Cómo fue eso? Eh, Dejar tu familia, dejar tu patria. bueno, es que no había otra opción. No había opción. O sea, no se escogía lo que uno iba a hacer. En ese momento nosotros nos habían vedado como profesores porque se decía que estábamos prejuiciados por la situación política. Y entonces creo que éramos 120 hermanos, habían 12 colegios y una universidad. Y entonces, lógicamente, si no podíamos dar clase, ¿de qué íbamos a vivir? Claro. Entonces la situación era complicada. Entonces lo más lógico era salir al exilio para reorganizar la vida, ¿no? ¿Se queda tu mamá, tu papá? No, ya todos murieron. Toda mi familia, ya habían fallecido. la familia que me queda en Cuba, no las conozco. Ok. Pero al momento de irte, tu mamá y tu papá estaban vivos. Sí, pero ellos salieron Okay. por Costa Rica. Ok. Ellos salieron al poco de salir yo. Ok, muy bien. Llegas de Cuba, ¿a dónde te envían? Bueno, al salir de Cuba, llegamos a Miami y en Miami nos subdividimos en 5 grupos. Los hermanos ancianos van a Francia ya a retirarse, ya estaban todos retirados. Un grupo pequeño viene a Puerto Rico a fundar en Vega Baja una escuela elemental que solamente duró un año. Otro grupo se queda en Miami para fundar una escuela diocesana, o sea, del obispo, para que los muchachos cubanos que estaban ahí, no tenían educación, pudieran terminar la high. Y 2 grupos grandes, uno se fue a México a trabajar y otro grupo donde yo estaba, fuimos a América Central. Okay. Entonces llegamos a Panamá y a mí me destinan a Tegucigalpa, Honduras. Yo estoy en Panamá dando clase un mes. Al mes me tengo la visa para irme a Honduras. Estoy en Honduras trabajando otro mes y al hermano a quien yo iba a reemplazar se queda. Por lo tanto, a mí me mandan a Colombia, en Barranquilla. Estoy en Barranquilla otro mes dando clases. De mes en mes. Sí, me sentí como un gitano. Entonces, al mes me llega un telegrama ordenándome que volviera a Miami. Okay. Entonces, volví a Miami a dar clase. Entonces, estuve un año trabajando en Miami y al año las cosas no caminaron
en Miami como se hubiera deseado. Y entonces los hermanos de Baltimore tomaron la obra y volvimos a dispersarnos. Y a mí me mandan a Puerto Rico a fundar Bayamón. Okay. En aquel momento se iban a fundar dos escuelas. Un grammar school, una escuela elemental en San Juan y una escuela intermedia en Bayamón. Pero entonces el problema de Vega Baja causó un poco revuelo y por una situación que no vale la pena sacar ahora aquí, y se decidió que los hermanos se fueran de Vega Baja, que no se siguiera con la idea de la fundación en San Juan y que se mantuviera la idea de fundar en Bayamón, ya que el padre Mariano, que era el párroco de la Santa Cruz, ya había estado pidiendo hermanos hace varios años. Fundaste Bayamón, trabajaste 14 años en Añasco. Correcto. ¿En qué otros lugares que me puedas decir países? No qué hacías, sino mira, trabajé aquí. En países. Bueno, de trabajar, trabajé en Estados Unidos, lógicamente. En cuanto a trabajar, sí. 2 años. Okay. En Cuba, lógicamente, en Puerto Rico, en República Dominicana trabajé 2 años. Ya conté que estuve trabajando 1 mes en Colombia, en Honduras y en Panamá. Estuve trabajando en España 3 años, pero no en un colegio. Estuve trabajando en el mundo de la marginación. Estuve trabajando en Francia, además de estudiar 2 años, estuve dando clases, pero no en París, más arriba, en Normandía, en Rouen. Eres un hermano del mundo. Sí, un poco. La historia de la marginación es curiosa, me la has contado varias veces, pero es que trabajaste con prostitutas. Sí. Y eso sí. Es bueno, ¿verdad? Que la gente lo sepa. O sea, hiciste un servicio. Sí, eso. Cuando yo era más joven, pensé que quiénes eran los grupos sociales por los cuales se hacía poco y eran marginados. Entonces pensé en los 4 grupos que en aquel momento me vino a la mente, ¿verdad? Las prostitutas, los homosexuales, los drogadictos y los delincuentes. Okay. Yo entonces, yo dirigía cuando aquello la pastoral del colegio y la pastoral yo siempre la llevé a la frontera, a lugares de reto. Entonces, yo estuve trabajando un tiempo en el Hogar CREA y yo fui parte de la directiva. Yo trabajaba con los muchachos en el Hogar CREA, trabajé en los caseríos, en el Hogar CREA era curioso porque yo me llevaba al equipo senior a jugar baloncesto con los muchachos del Hogar CREA de aquí de Río Plantation y traía gente de allá que diera charlas al colegio. Okay. Eso fue, vamos a decir, la experiencia con los drogadictos. En España, pues, lógicamente, trabajé con las prostitutas por un tipo de programa que había con el gobierno, que había que alfabetizarlas y para poder hacer algo por ellas, a ver si se las sacaba del ambiente. Y trabajé con traficantes, con delincuentes. No hice trabajo en la cárcel, pero trabajé con delincuentes y con niños de la calle. Mira qué interesante. Yo creo que el equipo lo más difícil era trabajar con niños de la calle.
Te llamó la atención siempre eso de los marginados, de poder dar la Sí, oportunidad. sí, De poder darle la oportunidad definitivamente. al que no la tiene. Porque los niños, yo prefería los delincuentes, que eran gente más tranquila, tú sabes, no había problema. Los niños de la calle no tenían ningún control, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un equipo de fútbol. No había estructura ninguna. Ninguna. Yo tenía un equipo de fútbol. Entonces yo le dije al cura, era un barrio marginado, el Verdún. Yo digo, padre, tú no te das cuenta que yo no tengo ni idea, Ajá, sí. ni idea de lo que es el fútbol. No, que tú vas a hacer mucho bien. Era un grupo de 14 a 16 años. Pero imagínate, el padre estaba preso, la madre era traficante, la hermana prostituta y el hermano ladrón. ¿Cómo tú crees que iban a ser normales esos niños? Sí. Cuando yo los llevaba a algún lugar iban robando todo lo que había por el camino. Wow. Yo les decía, no cojan nada lo que no te... Pero, Mucho más rato que tuviste que haber entraba, pasado no, también. Fíjate, yo me gané el cielo ahí. Sí, ya, no, ya, fíjate, ya vas derechito ya para el cielo ahí. fue de película. No, pero fue interesante. Trabajé también con árabes, Mira. mujeres árabes, con pakistaníes, con diferentes emigrantes de diferentes... La pregunta tenía que haber sido ¿con quién no trabajaste? Esa Sí, debió haber no, sido no. esa debió haber sido la pregunta. Eso, yo creo que más o menos todo. Bueno. Con el grupo homosexual yo estuve trabajando en Miami, en Sweetwater, que es un pueblo que está por FIU, Okay. en la pastoral, en un encargado de la pastoral de una parroquia, de un pueblo. Y ahí el cura me mandó a trabajar algún caso de un muchacho homosexual. Y tú sabes, era problemático porque yo creo que yo era muy joven y me faltaban las herramientas Sí, para poder atender bregar con esa una población. situación tan... Porque era un caso de ya extremo con droga. Y otros tiempos, ¿verdad? Que no Y había eran tanta- otros tiempos, claro, definitivamente. Qué interesante, Ángel. Mira, sabemos que eres excelente maestro. Eso Gracias, todo muchas gracias. todo el mundo da fe de eso. Eres un artistazo, te encantan las artes, ¿verdad? Ok, sí. Pero eres un apasionado por los viajes, quizás no mucha gente sabe eso. Eres un apasionado por los viajes. ¿A cuántos países has visitado? ¿Cuántos países has visitado, Ángel? 60. 60 países. 60 Sí, porque países. algunos porque fui a congresos, Ujú. ¿verdad? Otros porque estando viviendo en Europa, yo viví en Europa casi 7 años, entonces era más fácil moverse. Otros porque me interesa mucho la historia, las artes, lógicamente, la arqueología, y por un motivo o por otro, comencé a ir conociendo diferentes culturas. ¿Alguna historia de esos viajes? ¿Alguna historia que te haya llamado la atención? ¿Algún país que te haya dicho, caramba, qué interesante, no esperaba que eso fuera, que ese país fuera así? En todas partes hay mucho que ver, ¿no? Lógicamente, a mí me llamó mucho la atención el Oriente. Yo había estudiado la pintura japonesa y la cultura oriental siempre me llamó la atención. Entonces yo hice un viaje por Japón, China, Tailandia, Singapur, Bali, Penang, Hong Kong, todo el extremo oriente. Y en el cercano oriente, Egipto, Turquía, Israel. O sea, y era otro mundo, el mundo árabe, el mundo oriental, pues son culturas diferentes. En todas partes, ¿no? Estuve también por Rusia un par de veces. Me llamó mucho la atención por la cultura. Y Qué bueno. Eso, te aprovechaste, ¿verdad? Fuiste a trabajar, pero aprovechaste. Sí, ya cuando definitivamente. brincó el charco, pues Sí, no, es más pues, fácil estar y moverte. no, imagínate, estando en París, tú coges un tren y en 6 horas estás en Bélgica. Claro.
Claro, había que aprovechar, La primera vez fui con un grupo de estudiantes Claro, había que aprovecharlo. a Bélgica, donde en un volky me salió en $25 un fin de semana. Mira para allá. Mira, había que aprovecharlo definitivamente. Angelito, yo sé que podemos estar contigo aquí, podemos estar horas hablando de todas las anécdotas y las aventuras que tú nos compartes a diario, ¿verdad? Pero antes de culminar esto, voy a hacer un juego contigo, Va, de acuerdo. ¿verdad? Vamos a hacer un ping-pong, Ajá. ¿verdad? La estrella lasallista tiene las 5 puntas, ¿verdad? Que tiene la estrella y son los baluartes, ¿verdad? Los valores que nos identifican como lasallistas. Yo voy a mencionar cada una de las 5 puntas y tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente. De acuerdo. ¿Okay? Vamos a ver. Fe, Constancia. fraternidad, Sincera. servicio, Gratuito. compromiso, Total. justicia. Derecho. Muy bien, un aplauso para Ángel, un aplauso para el hermano Ángel. Gracias, Angelito, gracias por compartir con nosotros, gracias por compartir este ratito. Gracias a los que nos acompañan. Recuerden suscribirse a nuestro canal, La Salle TV, para que compartan y estén al tanto de cada una de las actividades que estaremos realizando. Así que muchas gracias.